Hola, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, Lick. Sí, Buenos perfecto. días, Lick. Sí. Hola, vamos a dar 2 minutitos a ver si alguien más se incorpora y ahorita les cuento porque nos están mandando información con respecto a su evaluación, pero espérenme tantito. Ay, Dios. A ver. A ver, nos están mandando información. Ya está la mayoría, creo que ya. Nos están mandando la información de que su primer módulo inició el 29 de agosto. Bueno, iniciamos el 29 de agosto, pero se supone que se acaba el 10 de octubre. Entonces, técnicamente se acabaría la siguiente semana. Entonces, déjenme ver, 29. Pues sí, técnicamente sí. Sí estamos en fechas. Ay, 5, 6, exacto. Sí, nos están diciendo que obviamente no hay una reformulación porque no van a ser 8 sesiones, sino que va a quedar en 7 el primer módulo, así que quedaría del 29 de agosto al 10 de octubre. Eso nos dejaría básicamente con que la última clase que nosotros tendríamos sería la siguiente y la siguiente tendrían que ser evaluados, ¿sale? Entonces, Maestra, buenos días. buenos días, Maricruz. Disculpe, se quedó congelada por un momento y se escucha entrecortado su audio. A ver, déjenme quitar un Sí, poco ya el... no se escuchó. Sí, a ver, déjenme ver si es por la cámara. Ahorita tenemos siempre a partir de las 10 de la mañana, 11 de la mañana, se vuelve un relajo. A ver, ya ¿me escuchan ahí? Ya, maestra, ya se empieza a escuchar usted Sí. un poquito más claro. Gracias. Ok, les decía que hay una reformulación de fechas, entonces técnicamente ustedes acaban el día 10 de octubre, o sea, la siguiente semana tenemos que culminar. Eso quiere decir que entonces tendríamos que evaluarlos la siguiente semana, ¿sale? Entonces, para que vayan teniendo sus fechas, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo creo que vamos a dar la primera hora la vamos a dar para examen y la segunda hora para culminar nuestro temario, ¿sale? Su examen va a ser de preguntas opción múltiple, así que no vamos a tener mayor problema, ¿sale? Se les va a dar un de 40 a 45 minutos y la siguiente hora, pues ya obviamente nos reunimos aquí en Zoom para poder terminar nuestro temario, ¿sale? Entonces, para que no haya problemas. Ok, Lick. Perfecto. Bueno, vamos a seguir avanzando. Claramente su examen va a venir hasta donde nosotros abarquemos. No vamos a llegar más allá, pues porque obviamente ya no fue cuestión de nosotros. Hablamos del derecho castellano la vez pasada, sí. Hablamos de los gremios también. Hablamos de las recopilaciones, sí. Nos quedamos, si mal no recuerdo, en la parte de la primera universidad. ¿Sí estoy en lo correcto? ¿Sí o no?
Sí, profa. Sí, ¿verdad? Ok. Bueno, en el caso de la primera universidad, pues claramente tuvo que surgir en Europa, por obvias razones. Se dice que apareció en Bolonia, en este caso es Italia. Dice la mayoría de gente que se supone que ya existían o ya hay vestigios de que existían escuelas anteriores a esta primera universidad. De hecho, específicamente se habla de una escuela de medicina y que se encontraba en Salerno, Italia. Sin embargo, pues obviamente como tal la universidad, pues es esta que estamos platicando. La fundación propia de la Universidad de Bolonia sí coincide con una cuestión intrínseca de renovación por cuestión de traer otra vez al presente en ese momento todo lo que tenía que ver con el derecho romano, sobre todo porque pues se hablaba de una cuestión de redescubrir lo que ya mandataba propiamente el derecho civil con Justiniano, del cual nosotros ya habíamos platicado. Eh, Hubo diferentes tipos de maestros, obviamente, que se consideraron en ese momento, porque traían el vestigio de las escuelas anteriores, por denominarlo de alguna manera, y ellos lograban traer estudiantes de toda Europa para que fueran completamente a Bolonia, en el caso de Italia, para que pudieran como tal poder estudiar. Como tal, la mayoría de individuos o la mayoría de estudiantes, si les quieren ustedes denominar así, porque pues ya eran estudiantes como tal, eran del carácter de llamarse seglares. ¿Sabemos qué son los seglares? Bueno, en el caso de los seglares, porque ahorita no tenemos ya mucho tiempo como para estarnos parando, en el caso de los seglares eran aquellos que venían con una crianza eclesiástica, ¿qué quiere decir? Pues básicamente religiosa. Y obviamente varios individuos de edad que desempeñaban algún tipo de funciones como administradores de los reyes, como administradores de los príncipes, etcétera. Y obviamente lo único que buscaban pues era como cultivarse más porque querían aprender más acerca sobre el derecho para poder aplicar sus propios conocimientos adquiridos dentro de las profesiones. Obviamente, si nos damos cuenta, no era como una preparación como actualmente lo vemos, que nosotros ingresamos a la universidad para después ejercer una profesión. Aquí era al revés, la gente generalmente ya tenía sus profesiones y solo acudía en este caso a la primera universidad, que era la de Bolonia, a aprender en este caso estudios de derecho para poderlos aplicar dentro de las funciones que ya desempeñaban. Ahora, para protegerse, los estudiantes de Bolonia lo que hicieron, porque pues claramente no había como una apertura tan grande como existe actualmente, lo que hicieron es precisamente formar un gremio, o en ese momento también se le llamaba universitas. El emperador Federico Barbarroja reconoció propiamente la unión de estos estudiantes y se les concedió una cédula. Estas cédulas se las dieron en 1158. Por otro lado, también el cuerpo docente hizo o intentó hacer un grupo como tal, pero sin en cambio la que tuvo mayor influencia fue como tal la de los propios estudiantes, ¿sí? ¿Y por qué fue lo que obtuvieron por parte de las autoridades? Bueno, las autoridades les dieron propiamente la promesa de libertad para como tal todos los estudiantes. También se les dijo que se les iba a regular todo lo que tenía que ver con el precio de sus insumos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues sus libros, su hospedaje, porque recordemos que no todos eran de ahí, sino que venían de varias partes de Europa. Y también se hacen dos cosas muy importantes dentro de esta protesta que hacen los estudiantes de Bolonia, que es precisamente solicitar un estudio de las propias cuotas, porque las cuotas eran muy elevadas. Y por otro lado, pues también el profesionalismo de los maestros que en ese momento se tenía. Ahora, ahí ya si algún docente, si algún maestro faltaba algún tipo de sesión o si llegaba tarde, etcétera, pues obviamente ya se ponían multas o ya había un cierto tipo de control para la parte de los profesores que impartían en esta Universidad de Bolonia. Y de hecho se dice que sigue siendo o que siguió siendo una de las mejores escuelas de leyes o de derecho propiamente en Europa durante la Edad Media. En el norte de Europa, la Universidad de París se convirtió en la primera universidad de prestigio, porque una cosa es la cuestión de importancia y otra cosa es la cuestión de prestigio.
¿Por qué? Porque precisamente varios de los docentes que impartían dentro de la Universidad de París habían tenido una licencia que les daban por parte de la Escuela de Notre Dame en París. Y obviamente, pues estos ya lo que hacían, pues era empezar a aceptar estudiantes o aprendices a cambio de un extra o a cambio de un pago extra que les daba. Y ya, pues a finales del del siglo XII, los maestros de París formaron un gremio de maestros, ¿no? Una especie de unión en la cual pues se reunían para poder comentar las técnicas acerca de sus estudiantes o aprendices, los conocimientos que iban obteniendo a raíz de varios tipos de profesiones y ramas. Bueno, ya hasta 1200 es cuando como tal el rey de Francia, Felipe Augusto, logra reconocer de manera oficial la existencia de la Universidad de París. ¿Qué quiere decir? Antes de eso solo se le tenía como un lugar de aprendices, pero no se le reconocía propiamente como una universidad hasta ese año. Por otro lado, ya en 1208, la Universidad de Oxford, en Inglaterra, se organiza para una cuestión de copiar, vamos a llamarlo de alguna manera, copiar o seguir el propio modelo de París. Y es cuando en 1208 pues queda ya completamente establecida la universidad y recordemos que hasta la fecha es una de las universidades más prestigiosas del mundo. Se da una época o un periodo de transición al año siguiente. ¿Qué quiere decir de transición? Porque comienza un periodo de migración de académicos que se encontraban preparando la Universidad de Oxford y obviamente eso hace que se funde otra universidad también muy prestigiosa en la actualidad, que es la Universidad de Cambridge. En este caso, digamos que los de Oxford se trasladaron a otra nueva universidad y obviamente pues hasta la fecha siguen siendo de las más reconocidas a nivel mundial. En la Edad Media o en la Alta Edad Media, los reyes, los príncipes, los papas tenían rivalidades con la cuestión o referente a la propia fundación de nuevas universidades, porque ellos querían que siguiera siendo un privilegio o algo exclusivo para ciertos sectores de la sociedad. Sin embargo, pues esto es incontrolable y pues ya hubo un momento en que se salió de las manos y ya a finales propiamente de la Edad Media ya se encontraban 80 universidades en Europa. La mayoría de estas universidades obviamente se fueron distribuyendo durante todo el territorio europeo. Sin embargo, pues la mayoría de ellas se encontraba en Inglaterra, en Francia, en Alemania y en Italia. Como tal, la enseñanza universitaria, también se tenía la idea en ese momento que la enseñanza universitaria se impartía en el domicilio del maestro. ¿Qué quiere decir? Pues se daba en las salas de los propios conventos, en los colegios, etc. En estos como tal, pues obviamente eran donde residían los estudiantes que se consideraban como becarios, ¿sí? De hecho, pues a raíz de eso se funda un colegio con algunas becas y eso como tal constituye algo que se llama mecenazgo. ¿Han escuchado hablar del mecenazgo? No, No, ¿quién habló? yo, Diana. Ah, Diana. Ah, Diana, bien. Como que no reconocí tu voz de momento. No, y no. Hoy no, sí. Bueno, en el caso del mecenazgo tiene que ver con la parte de los mecenas, ¿sí? Igual y sí lo han escuchado hablar en algún momento, pero no se acuerdan. Como Mecenazgo una, proviene bueno, precisamente... ayuda económica, ¿Mande? según es una ayuda económica. No, los mecenas propiamente eran ellos aportaban, porque los mecenas eran los que se encargaban de aportar, pero en sí los mecenas eran un grupo de personas que precisamente tenían cierto tipo de, ¿cómo lo podemos decir? Como de relación importante con el propio Estado y por eso precisamente se encargaban de hacer sus diferentes aportaciones, ¿sí? Pero pues básicamente son como un grupo de personas, ¿sale? Y ellos obviamente son los que se encargan
de dar diferentes tipos de apoyos o diferentes tipos de cuotas económicas, como dice su compañera, para apoyar a diferentes tipos de cosas. En este caso, lo que hicieron los mecenas era una aportación en base a la cuestión de la educación. Por eso los dotaban precisamente de cuestión de becas y obviamente se encargaban de ayudar o de apoyar, en este caso, al rubro universitario, por llamarlo de alguna manera. Los mecenas eran gente básicamente muy importante o eran personas de carácter muy poderoso, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pues que tenían gran influencia. Y de hecho es interesante porque los mecenas como tal estaban rodeados de gente poderosa, pero en diferentes rubros. O sea, no todos eran políticos, ni reyes, ni mucho menos. O sea, había científicos, había gente que se dedicaba a la literatura, a la filosofía, a las artes, etcétera. Y pues obviamente se encargaba pues también de apoyar a la cuestión social. ¿Sí? Y bueno, pues fundar un colegio dotándolo de algunas becas, pues constituye una especie de mecenazgo, pues claro, porque pues obviamente había personas que podían estudiar sin pagar un solo peso. ¿A través de qué? Pues obviamente a través de una cuestión de aportar con la cuestión del conocimiento. Y son figuras que hasta la fecha las vemos, ¿no? O sea, las becas existen sobre todo, ya actualmente hay becas por todo, pero pues en ese momento sí eran muy apegadas no tanto a la cuestión económica, no tanto a la cuestión de otra índole, sino que era solamente para apoyar el propio conocimiento de los estudiantes que no tenían los recursos. Con esto está el Colegio del Ave María. El Colegio del Ave María fue fundado en una colina, ¿no? En París también, ya estamos en el año 1339, y ahí la realidad es que las personas o los estudiantes recibían no solamente la educación, sino que recibían alimento y recibían alojamiento, o sea, su estadía y su alimento. Esa fundación o ese colegio que se fundó solamente tenía 6 escolares, ¿sí? Obviamente, ya con el tiempo, pues ya llegó a tener en el caso de París 50 de colegios como tal, pero los estudiantes lo que preferían pues era residir como tal en diferentes albergues o en domicilios particulares. Y hasta la fecha pues ya nos dimos cuenta, ya en casi gran parte de las universidades pues ya cada quien regresa a su lugar de origen o a sus domicilios particulares, ya no ofrecen como tal ni alimento, ni ofrecen tampoco una cuestión de alojamiento. Ya cada quien se regresa a su casa y demás, pero así surge propiamente las instituciones o esta formación de las universidades hasta la fecha como actualmente lo conocemos. Fue producto precisamente del derecho castellano. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente del derecho español. El siguiente que nosotros vamos a ver es el derecho indiano. En el caso del derecho indiano, tenemos la parte de que es un conjunto de leyes o es un conjunto de disposiciones de gobierno que fueron promulgadas por los reyes y por las autoridades que se encontraban subordinadas para que se estableciera propiamente un régimen particular en las Indias, por eso se llama derecho indiano. Ahora, en esta parte, el derecho indiano posee cierto tipo de características importantes. La primera es que el derecho indiano es un derecho casuísta. ¿Qué quiere decir? Que como tal se legisla sobre cada caso en concreto. Y ya con esta resolución de un caso en concreto, ya se generaliza una solución que se pueda adoptar para cada uno de los asuntos posteriores. Por eso se dice casuísta, porque cada caso se estudia de manera concreta. También el derecho indiano nos dice que tiene una gran minuciosidad reglamentaria. ¿Qué quiere decir? Pues los monarcas españoles, recordemos que pretendían que todo se hiciera en una cuestión a lo que ellos deseaban, ¿sí? Obvio, pues eso trajo consigo diferentes tipos de problemas de carácter político y de carácter económico, que como tal, pues claramente tenían que afectar a las Indias, ¿sí? En estas cuestiones pequeñas, pues se tenía que ver una cuestión de no solamente analizar la legislación general, sino que estudiaran cada uno de los distritos rurales. Y el derecho indiano eso era lo que hacía. Se encargaba de estudiar cada distrito rural antes de generalizar toda la cuestión de la región. Por eso se dice que tenía una minuciosidad reglamentaria. Era muy profundo en esa parte.
Como siguiente característica se dice que se tiene una tendencia asimiladora y uniformista. ¿Por qué asimiladora y uniformista? Porque recordemos que todos aquellos monarcas, sobre todo en la cuestión castellana, lo que buscaban es que la vida jurídica de las Indias quedara solamente en base de concepciones peninsulares. Sin embargo, pues la realidad es que cada uno de los territorios pues tiene su modalidad dependiendo el tipo, la característica geográfica, la característica social, la característica económica. Básicamente, pues es lo que nos pasó a nosotros con la colonización, que es lo que quería propiamente España. Pues España quería que toda nuestra cuestión legal y toda nuestra vida jurídica fuera exactamente igual como ellos la tenían. Sin embargo, pues dependiendo las características de cada lugar, a la gente, al territorio, a la cuestión económica, pues esto no fue posible. La última característica del derecho indiano es que tiene un hondo sentido religioso y espiritual. Esas dos eran cuestiones muy importantes y muy fundamentales para todos aquellos monarcas españoles durante la conquista. Y obviamente cuando buscaban la pacificación de las Indias. Lo que buscaban era que precisamente se convirtieran a los indígenas a la fe católica y que con ello, pues obviamente se buscara como pilar la defensa de la religión. Eso es completamente bien sabido. Y tan fue así que por supuesto que evangelizaron gran parte de los territorios conforme fueron conquistándolos. Bueno, las fuentes del derecho castellano están constituidas por muchas cosas. ¿Qué quiere decir? Que ellos tienen muchos documentos de donde emergen precisamente sus leyes. Entre ellas se encuentran las ordenanzas que nosotros ya vimos, las instrucciones, las órdenes reales, las reales cédulas, etcétera. Tienen una gran cantidad de legislación. Básicamente lo que buscaban todas ellas era regular todas aquellas nuevas circunstancias que se iban dando en las Indias conforme se iba aplicando el derecho castellano. Ahora, la abundancia de este cuerpo normativo, o sea, de todas estas leyes, sí logran unificarse de cierta manera al grado de que se tuviera una gran cantidad de recopilaciones. Esto básicamente a lo que ayudaba, pues era que el estudio o que la consulta fuera mucho más sencilla, ¿sí? Las normas castellanas para las Indias sí se clasificaron en una forma determinada, según lo dice el autor Cruz Barney, ¿sí? Andrea, ¿me escuchas, Andrea? Andrea. Creo que Andrea no está. Evelyn. Evelyn tampoco está. Diana. Oli. Hola. Diana, por favor, ¿me puedes leer los recuadros? Bueno, uno por uno. Claro. Reales pragmáticas. Se trataba de disposiciones emitidas por el rey que gozaban de mismo valor jurídico y autoridad que el de una ley votada en Cortes. Oh, espérame tantito. En el caso de las reales pragmáticas, como nos acaba de leer su compañera, por eso se llaman reales. ¿Por qué? Pues porque obviamente eran emitidas por el rey y tenían exactamente el mismo valor a comparación de las leyes que se hacían en las cortes. Imagínense, o sea, daba igual, era una mezcla de un poder ejecutivo y legislativo y tenían exactamente el mismo poder. Siguiente, por favor, Diana. Reales, espérenme, es que le estoy haciendo zoom. Sí. Reales cédulas. Estas eran las más usuales y se integraban por intitulario o encabezado, en donde se consigna el nombre del monarca junto con todos los títulos, dirección en donde se indica a quién está dirigida. Prefacción en la que se exponen los motivos que dieron origen a la disposición, una parte
dispositiva que se inicia con la fórmula de ordeno y mando. Si se dirigía a individuos o corporaciones civiles, o bien con ruego y encargo, si estaban destinadas a eclesiásticos, la pena, la data, es decir, día, mes y año en que la disposición se dictó, la firma del monarca, que podía ser según el momento, con estampilla y el referendo del secretario, sello de la Cancillería y rúbricas de los consejeros de Indias. Ok, en el caso de las reales cédulas, básicamente eran las que mayormente circulaban y lo único es que nos dice todo el recuadro, todas los requerimientos que llevaba una cédula real. El nombre, para quién va dirigida, la cédula, si es para una corporación, si es para solicitar algo, si es para una cuestión religiosa, nos maneja todo eso. Y obviamente tiene que tener con las fechas, día, mes, año, firma y demás, en donde se diga que se marca de carácter obligatorio, nada más, ¿sale? En el caso de la siguiente, que son las reales provisiones, en el caso de las reales provisiones, también tenían lo mismo, tenían su parte expositiva, su dirección, la fecha, la firma y demás, con todos. ¿Para qué? Porque en el caso de las reales provisiones sí se emitían por parte de las cortes, o sea, no eran ya emitidas propiamente con la cuestión única y exclusivamente del rey, a comparación de las anteriores. Las siguientes, que son las reales ordenanzas, dice que son similares a las provisiones. Lo único que tienen de diferencia es que en las ordenanzas se dividen precisamente en capítulos o en órdenes, por eso se llaman ordenanzas. Por lo general, básicamente tienen la misma característica que las propias instituciones, ¿sale? Eso lo único que cambia es que se dividen en capítulos y no van de corrido como en las provisiones. Y las últimas, que son las reales instrucciones, con ellas básicamente se daba puntos característicos o puntos detallados de cuáles eran las facultades o de cuáles eran las atribuciones que tenían las autoridades acerca de un determinado tema. Eso los separaba. Básicamente nos decía qué autoridad era competente y qué es lo que sí y lo que no podía realizar. Hay diferentes fuentes, hay otras fuentes del propio derecho indiano, entre ellas, pues obviamente la doctrina. La doctrina básicamente era lo mismo que conocemos actualmente. ¿Qué quiere decir? Que era la literatura, que eran los comentarios generales, las monografías, todas estas cuestiones de las principales obras dentro del derecho en ese momento, en el caso del derecho indiano. Se habla de una de las obras, porque hay obras que obviamente resaltan más, y se habla de una en específico, que es la que hace Juan de Solórzano. En el caso de Juan de Solórzano, hace una obra que se llama Indiarum Iure. Esa obra fue del 629, entre muchas otras, y se dice que sirve o sirvió como referéndum no solamente histórico, sino para el propio conocimiento de las bases o de los principales aspectos del derecho indiano, ¿sí? Se dice que es una tercera fuente que se aplicaba en el propio México colonial, porque se encontraba también la costumbre. La costumbre era, se le daba el valor a través de las autoridades, tal cual como lo manejamos actualmente en la fecha. La creación, la etapa de creación del derecho indiano, básicamente se dice que sí tiene una fecha de término. ¿Por qué? Porque se dice que en 1821 terminó. ¿Qué quiere decir? Que sí se quedó o subsistió por lo menos un tiempo de manera provisional. Sin embargo, pues con toda la situación que se generó en cambios políticos y demás, pues obviamente varias normas fueron de cierta manera agregándose a una legislación de un México ya independiente, y otras tantas pues fueron completamente desechadas o abrogadas. Bueno. Tenemos diferentes ramas, obviamente, que el derecho nos manejaba, sobre todo en la etapa de la cuestión del derecho indiano. Sin en cambio, pues obviamente no podemos ver todas las ramas, solo vamos a hablar de dos, que es el derecho civil y es el derecho penal, ¿sale? Maricruz.
Maricruz. Dígame, maestra. Ah, ok, Maricruz, ¿puedes leer el cuadrito café? Dígame. El cuadrito que dice, ¿no puede hablarse propiamente? Ese mero. Bueno, yo lo veo ese que Ese, sí. dice, no puede hablarse propiamente de derecho civil indiano, ya que la recopilación de las leyes indias establece que la legislación de Castilla había aplicable de manera supletoria en tierras. Es por esto que leyes de Toro y las 7 partidas que recogen las normas de derecho civil o mercantil existen en las épocas, cobran vigor en la Nueva España. Por lo mismo, institucionales tales como el derecho de las personas, el de la familia, el de la propiedad, el de sucesión, mortis causa, el de las obligaciones, regulan la vida en la Nueva España. Sin embargo, esas instituciones de origen magno, una el derecho de las propiedades inmuebles, que al rey como el propietario originario de ellas, y quien transmite el dominio útil a las titularidades como una merced real, puede revertirse. Ya acabaste Sí, ¿verdad? Como que se cortó al final. Bueno, en el caso, Maestra. sí, en el caso del derecho civil indiano, básicamente nos dice que no hay propiamente un derecho civil. ¿Por qué? Porque básicamente lo que se hacía era una recopilación de leyes anteriores en diferentes tipos de materias y en diferentes tipos de áreas que abarca propiamente el derecho civil. Y obviamente se utilizaban las que se jalaban propiamente de la Nueva España, que quiere decir que tanto las instituciones, las formas legales, las leyes se seguían jalando propiamente del derecho castellano. O sea, el derecho indiano no hizo propiamente prevalecer sus normas. Eso es básicamente lo que nos habla del derecho civil. Ahora, ¿qué pasa con el derecho penal indiano? En el caso del derecho penal indiano, se habla dentro de la cuestión de un principio de venganza. Ese principio de venganza se conservó y se siguió manejando en la Alta Edad Media a través de documentos como las 7 partidas. Y en esa parte ya se busca una reivindicación en donde se trate de hacer elementos que favorezcan propiamente la reconciliación entre las personas. Se hablaba de cosas como el beso de la paz, el abrazo y demás. Sin embargo, no hay una cronología que nos reconozca este contenido dentro de un cuerpo legal. Y obviamente, pues a través de la cuestión de la penalidad, pues eran penas completamente duras como se manejaba en el medievo. En el caso de las 7 partidas, pues obviamente constituyen un cuerpo legal o una recopilación que también se hace de las leyes de Indias, que también se establece dentro de la legislación española o la legislación de Castilla. Y obviamente se podía aplicar de manera supletoria en estas tierras. ¿Qué quiere decir? Si mi derecho penal no me resuelve mi problemática, me puedo ir a las leyes de Indias o me puedo ir a las leyes de Castilla. Así lo autorizaba el documento. Ahora, contiene el derecho penal de la época y de ahí se hablaba o ya se le daba una definición propia a lo que era el delito, ¿sí? El delito lo describía como el mal hecho que satisface el placer en una parte de daño que deshonra a la otra parte. De hecho, ahí lo tienen en latín, pero básicamente eso significaba. Y pues sí, la realidad es que no se aleja y no dista mucho de la parte que nosotros conocemos actualmente como delito. De hecho, también ya se empiezan a contener dentro del derecho penal indiano cosas importantes como qué me eximía a mí al cometer algún tipo de delito, si había atenuantes, si había agravantes. En ese momento ya se consideraban o ya se consultaban este tipo de datos. La riqueza como tal sí tenía un valor para las penas porque el caso de poca riqueza era considerada un atenuante y mucha riqueza era una cuestión agravante. ¿Por qué? Pues porque entre más dinero tenías, pues obviamente tus reparaciones del daño y demás pues eran mucho más exacerbadas a comparación de las personas que tenían poca riqueza.
También ya se habla de una definición no solamente de delito, sino de una definición de pena. Y nos maneja la pena como una enmienda de pecho o un escarmiento que se da según la ley, ¿sí? También nos maneja otra, que es porque todos los que oyeren o vieren tomen ejemplo de apercibimiento para guardarse y le tengan miedo a la pena. ¿Qué quiere decir? Que se sigue manejando la misma temeridad con las penas. ¿Qué quiere decir? Que se imponían las penas no única y exclusivamente por cuestión de la víctima, sino que se ponían las penas o las sanciones para que, como muestra de escarmiento para los demás, para que los demás se abstuvieran de cometer este tipo de conductas. ¿Sale? ¿Hasta acá tienen dudas del derecho indiano? No. No. Va. Si no tienen dudas, ya pasaríamos a nuestro siguiente tema, que es acerca del derecho insurgente y del derecho del México independiente. ¿Sale? Ya estamos, obviamente, si nos dimos cuenta, pues ya fuimos avanzando en épocas de manera histórica, de manera cronológica, y pues ya llegamos hasta la parte insurgente ante el movimiento de independencia y ya constituir un México propiamente de carácter independentista. Entonces ya estamos hasta esa parte. A ver, déjenme lo proyecto bien. Ya les aparece, ¿verdad? Ya. Perfecto. Bueno, les decía que lo primero que nosotros vemos ya dentro de esta parte es como tal el derecho insurgente. Hay que tener cuidado y no confundirnos entre el derecho insurgente y el derecho independiente del México independiente. Insurgente es cuando surge todo este movimiento, ¿sale? Y la parte de independiente, pues ya es cuando precisamente se obtiene la parte de la independencia de México. Bueno, para nosotros hablar de este México independiente y de este movimiento insurgente que se dio, claramente tenemos que hablar de la Guerra de Independencia, ¿sale? ¿Qué fue la Guerra de Independencia? Así como para hacer una serie de ideas conjuntas. ¿Qué fue, muchachos? Pues fue como algo muy histórico para nosotros, ¿no? Porque lo que acabamos de celebrar y pues fue algo que nos dio una partida a algo que tenemos ahora, ¿no? Una independencia de México. Claro. Sí, de hecho es muy memorable por cuestiones diversas, lo mismo que nosotros hemos comentado con las otras etapas. Para nosotros, más allá de que nos importe la propia cuestión, ¿cómo lo podemos llamar? La cuestión genérica del propio movimiento, pues nos importan los vestigios y las aportaciones legales que como tal se mencionaron o se dejaron como tal. Se conoce propiamente como independencia de México como tal a este proceso que se da de liberación del propio imperio español por parte de nosotros, por parte del territorio mexicano. En aquel entonces, pues era conocido como Virreinato de la Nueva España. Cabe mencionar que en esta cuestión, pues obviamente o en ese periodo, los que se caracterizaron como independentistas de México, pues sí atravesaron una serie de combates frente a un ejército, que era el ejército realista, para poderse reconocer como una república soberana, que es lo que tenemos en la actualidad. Cabe mencionar que este proceso no es corto, porque pues muchas veces pensamos que fue un movimiento de meses, ¿no? Y la realidad es que no, el proceso como tal se habla de que duró 11 años, ya que comenzó un 16 de septiembre de 1810, con lo que se conoció en ese momento con el como grito de Dolores, que es aquel famoso grito que se encargó de dar el cura Miguel Hidalgo, y finaliza como tal en 1821. ¿Cuándo? ¿Cómo se da esta culminación? Recordemos que fue cuando Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide se encargan de firmar el famoso Plan de Iguala. Y como tal, pues emerge la parte del ejército trigarante y llega ya la propia Ciudad de México con esta victoria, aparentemente de la cuestión firmada a raíz de todo el movimiento desempeñado durante esos 11 años.
¿Qué es lo que nos importa a nosotros? Nos importa saber las causas de independencia. ¿Por qué surgió este movimiento insurgente a través de diferentes personajes históricos? Las causas fueron muchas, porque la realidad es que las causas de la independencia se dividen, porque sí se tiene una característica importante. Pueden ser tanto internas como externas. Acá pregunto, ¿ustedes cuáles creen que fueron las reales causas del por qué se dio esta insurgencia a través de los habitantes mexicanos? ¿Por qué creen? O sea, específicamente que sea insurgente o precisamente del por qué inició la independencia. Ajá, ¿cuáles fueron las causas de que hicieron que surgiera Bueno, todo este movimiento? pues yo lo que me acuerdo, o lo que creo yo, es que más que nada fue porque pues ya era mucho las injusticias que se vivían, ¿no? En ese momento y que pues ya estaban como que hartos, ¿no? De cierta forma, y que entonces empezaron como que a tratar de hacer como esta pues independencia, ¿no? Esta revolución, y pues que se trató de como de ponerle un fin a como pueda decirse, a estos maltratos de los españoles, ¿no? Entonces, Claro. pues decidieron ahora sí como ponerle un fin, y eso es lo que más, por ejemplo, yo puedo decirle en general, ¿no? Claro, sí, por supuesto que el hartazgo fue una de las condiciones o fue una de las causas más relevantes en todo este movimiento. Les decía que También, teníamos internas y teníamos también causas externas, porque la realidad es que no solamente era la cuestión que se vivía dentro de la propia parte. Pero bueno, como causas internas sí tenemos varias, podemos tener las que fueron, pues, o se consideran aquellas causas que fueron propias o que fueron intrínsecas de nuestro propio país. Una de las partes, pues el nacionalismo que se tenía por parte de los criollos en México, los problemas económicos que como bien menciona su compañera, obviamente los problemas económicos que se tenía por parte de la corona española durante este periodo y que con ello pues generaba otra causa más, que era precisamente la desigualdad social y esa desigualdad social pues no afectaba única y exclusivamente un sector, sino que afectaba de manera general a los habitantes de nuestro país. Ahora, las causas externas son aquellas causas que son ajenas a nuestro país y entre ellas, pues podemos mencionar algunas. La influencia que se tenía de las ideas de la Revolución Francesa, en las cuales obviamente ya se manejaba o ya se le ponía mucho impacto a la cuestión de los derechos del hombre. Recordemos que esta Revolución Francesa pues criticaba toda la parte de la monarquía, buscaba esa parte de la libertad y apoyaban como tal la emergencia de los sistemas de república. Pues precisamente entonces pues México ya veía o ya vislumbraba lo que otros países habían logrado y cómo vivían ese tipo de países. ¿Qué otra cosa? Pues la independencia de Estados Unidos y obviamente esto se considera que fue una de las partes que impulsó a la cuestión mexicana patriótica a que quisiera buscar esa misma ideología o ese mismo idealismo de la libertad que se manejó en ese momento. Y pues obviamente las invasiones a España que recordemos que se dieron en el 808 y que lo que hacían, o lo que hicieron más bien, es que la monarquía española buscara la forma de defenderse o de defender propiamente lo que era el territorio. Y obviamente al estar ellos dentro de esta cuestión o dentro de este apartado de guerra, pues claramente pues no le prestaban mucha atención a todo lo que tenía que ver con América. Entonces pues obviamente ya esa causa fue lo que buscó o lo que generó en los mexicanos pues ese hartazgo, porque no se tenía, mientras los españoles andaban buscando proteger y demás su territorio, pues digamos que en el caso de América pues estaba completamente abandonado, específicamente en nuestro país. Se habla de etapas de la independencia de México, porque no todo el ciclo se divide de una sola manera, sino que se habla desde la iniciación, la organización, la resistencia y la consumación. Pues estas son las etapas de México. Estas etapas se dividen en los años que duró el movimiento, que fue entre 1810
y 1821. Dime, Andrea. En la organización fue cuando también hicieron el documento de donde expuso en el Congreso de Chilpancingo, ¿no? El sentimiento de la nación, y también donde prohibieron la esclavitud para siempre. Exactamente, sí, ahorita vamos a ver los documentos que obviamente dieron pauta a que se pudiera generar todo este movimiento. Les Pero es que fue decía, algo muy importante, ¿no? O sea, porque ya no había, claro, ya de ahí ya partió aquí no hubiera esclavitud, ¿no? Algo que era lo que hablamos en la clase anterior con la licenciada Norma, que pues era algo que hemos batallado mucho, ¿no? Con la esclavitud. claro, sí, la verdad es que ha sido un tema mermante durante muchísimos años y fue por supuesto un avance no solamente en cuestión legal, sino que ha sido un avance desde la cuestión también interna de los mexicanos, en donde ya se buscaba luchar por una ideología, ya se buscaba a través de todas estas influencias visualizar lo mal que se encontraba en ese momento el país, y que si no actuaba en ese momento, pues la realidad es que esa vida nunca iba a cambiar. Entonces, por supuesto que es uno de los documentos más importantes. Ahorita en un rato vamos a platicar de ellos. Verdaderamente les decía que las etapas, se dan 4 etapas entre 1810 y 1821. Y son estas etapas de la independencia de México. Ahora, la primera etapa se da, decíamos que fue la etapa de la iniciación. La etapa de la iniciación se da, valga la redundancia, con el inicio de la independencia de México, que es precisamente este hecho icónico que se da el 16 de septiembre de 1810, con este llamado que hace precisamente el cura Hidalgo y que precisamente se le llama Grito de Dolores. Este acto se dice que la iniciación dura un año, ¿sale? De 1810 a 1811. Después del levantamiento que se da, del levantamiento inicial que se da en Guanajuato y la primera campaña que realiza Hidalgo en este afán de querer reclutar y de querer movilizar a la gente, se produce como tal el fin de la primera etapa. Obviamente, esta fue una de las etapas que quedó marcadas, porque esa fue una de las cuestiones, no tan agradables, pero pues sí quedó marcada con la muerte, por lo menos de los primeros líderes y por diferentes derrotas que se fueron consumando en esos meses. Esa etapa básicamente se caracteriza por la parte del inicio y por la parte de la organización de lo que como tal se iba a conocer después como un proceso de independencia. ¿Qué quiere decir? Que pues ahí eran las semillas, era el inicio, era la parte de poder constituir un movimiento que a la larga pues iba a dar los resultados como sí se vieron mandatados desde un principio. La segunda etapa es la etapa de la organización. En el caso de la etapa de la organización, se dice que duró desde el año 1811 hasta el año 1815. Esta etapa comienza después precisamente de la muerte de Miguel Hidalgo y esta ya se caracteriza por tener ya objetivos más claros, porque ya se manejan los objetivos, ya se establecen y ya se habla de esta insurgencia o de este alzamiento que tiene que ver con la parte de la independencia. Ahí se habla de la dirección de 5 campañas ya dirigidas por Morelos, y durante estas 5 campañas, pues obviamente surge la insurgencia como una increíble fuerza del sur. ¿Por qué? Porque el movimiento se vino arrastrando o se vino jalando, pero por una cuestión de reclutación en toda la parte sur. ¿Qué quiere decir? Pues Guerrero, Oaxaca y posteriormente jalaron para Morelos. Entonces, toda esa parte se fue acumulando y el movimiento o la insurgencia comenzó a hacerse más fuerte, más llamativa, más numerosa, etcétera. ¿Con qué termina o cómo finaliza esta etapa de organización? Esta etapa de organización que, como ya les comenté, finalizó en 1815 y se da precisamente con la captura y con la ejecución de María Morelos, ¿sale? A través de ahí, pues se culmina la etapa de la propia organización y se pasa a una de las etapas más arduas y más complicadas dentro del movimiento revolucionario, y es precisamente la parte de la resistencia. La tercera etapa, que es la etapa de la resistencia, obviamente inicia con la parte de la muerte de Morelos y termina en 1821.
Esta etapa tiene dos hechos importantes o dos hechos fundamentales que nosotros históricamente podríamos comprender, y que es cuando ya se habla de la elección de un virrey para que pudiera hacer esta cuestión de política de paz o de política de perdón. El virrey que se menciona en ese momento es Juan Ruiz de Apodaca. Él lo mandan como una muestra para tener esta plática o esta política de perdonarse, de disculparse y de seguir bajo los mismos lineamientos que ya se manejaba. Pasaron varias cosas, porque la realidad es que hubo unos, ¿no? Algunos rebeldes, algunos insurgentes que como tal sí aceptaron el perdón que ofrecía o que mandataba la propia corona. Sin embargo, hubo otros grupos que no estuvieron conformes y fueron aquellos que seguían de cierta manera siendo radicales en cuanto a las demandas que buscaban, porque pues imagínense cuánta sangre, cuánto tiempo, cuántos recursos, como para que solo existiera una política de perdón y todo quedara olvidado. Ya de ahí, pues pasaríamos a la cuarta etapa. La cuarta etapa ya es propiamente la consumación. La consumación se da en 1821, tras una lucha completamente desgastante en todos los sentidos, y culmina con la firma propiamente de los tratados de Córdoba, ¿sí? En esos tratados de Córdoba es donde precisamente Juan O'Donoghue acepta y ya reconoce como tal la independencia de nuestro país. Y ya reconoce también en estos tratados que no solamente México ya se independizó, sino que también ya es una nación de carácter soberana e independiente. En esta parte de 1821 no solamente se firman los tratados de Córdoba como esta parte de reconocimiento para la independencia, sino que precisamente se firma en el 21 lo que es el Plan de Iguala. En el caso del Plan de Iguala es el documento en el cual se declara a la Nueva España como Estado independiente. ¿Qué quiere decir? Pues a México como tal, como un Estado de carácter independiente. Y así es más o menos, palabras más, palabras menos, para no ahondar tanto en la cuestión histórica de nuestro país, cómo se da o cómo se lleva a cabo todo este movimiento de carácter independentista. ¿Sale? Bueno, acá tenemos, y acá vamos a tener desglosadas las cuestiones que a nosotros nos importa, y es precisamente el inicio del movimiento. Ya lo comentamos que fue el 16 de septiembre de 1810 y que se da a través de este grito de Dolores. Y el 21 de septiembre de ese mismo año es cuando se hace la toma de Celaya. Y ahí precisamente es cuando se nombra a Hidalgo como este capitán general o conocido como generalísimo de América. Y también se menciona y también se hace el nombramiento de Ignacio Allende. Ignacio Allende obtiene el título de teniente general. Parte muy importante, que era lo que mencionaba su compañera hace un rato, relacionado con la parte de la esclavitud, como uno de los grandes logros y como uno de los grandes triunfos, y también pues, una de las solicitudes o de los reclamos más importantes, era lo referente a la abolición de la esclavitud. Esta abolición de la esclavitud se da también dentro de esta parte del 19 de octubre de 1810. José María de Anzonera es el que mete toda esta parte o lo enuncia en la parte del bando de esta fecha. Y decía que precisamente todos aquellos dueños de esclavos debían forzosamente de ponerlos en libertad inmediata. También se emite un decreto ya en esa fecha, pero obviamente un par de meses después, en donde se decreta propiamente que se da la abolición de la esclavitud. Y con esto ya se les da mediante decreto a todos aquellos dueños de esclavos 10 días para poderlos liberar. So pena de muerte, que quiere decir que en el caso de que no fueran liberados los esclavos, todos aquellos dueños serían obviamente merecedores de la pena capital. Ahora, ¿cuál es el primer gobierno que se da en esta parte de independiente, ¿no? Ya el primer gobierno independiente. Pues quedan diferentes personajes que todos ya hemos escuchado hablar de ellos durante toda la historia, tanto académica como
empírica, ¿no? Dentro de nosotros. Queda obviamente Miguel Hidalgo queda como este jefe supremo de la nación. Queda un ministro de Gracia y un ministro de Justicia, José María Chico. Queda como ministro de Estado y de Despacho, Ignacio López Rayón. Queda como agente diplomático con Estados Unidos, Pascasio Ortiz de Letona, y se habla de un primer intento de un Congreso Nacional. Si nos damos cuenta, se hace la cobertura de las mayores o de las más amplias rubros o de los más amplios rubros dentro de nuestro país. Obviamente teniendo un titular, teniendo quien se encargara del Poder Judicial, quien se encargara de esta cuestión de relaciones internacionales y sin ningún problema, ¿sí? Ese es el primer gobierno que se hace de manera independiente, obviamente no estructurado, no con toda la cuestión mecánica como la conocemos ahora, pero ya se hablaba de una organización, de un gobierno de carácter independiente. Les decía, se hace un primer intento de Congreso Nacional que obviamente pues no iba a servir de primera mano, pero bueno, pues el intento se hizo. Otro dato, otra institución jurídica importante es precisamente algo que se llama la Junta de Zitácuaro y las aportaciones jurídico-políticas. ¿Por qué importantes? Porque es lo que realmente a nosotros nos importa. ¿Qué dejó para el derecho todo este movimiento de independencia? ¿Qué dejó para las leyes todo este movimiento insurgente? Pues precisamente son estas aportaciones de carácter jurídico-políticas. Se habla de una derrota y se habla de un periodo de transición, porque sí, ese es el nombre adecuado. Se habla de la batalla de Puente de Calderón en el año 1811, que es ahí donde precisamente Allende nombra a Rayón como tal jefe del ejército insurgente, porque él se iba a ausentar. Entonces, obviamente lo deja a cargo. Y pues obviamente se da el fusilamiento, porque pues recuerden que se da el fusilamiento de Hidalgo, de Allende y de todos aquellos insurgentes que habían sido detenidos en Coahuila y que fueron fusilados propiamente en Chihuahua. Ahora, con toda esta, obviamente esta mecánica, porque claramente la muerte de los primeros insurgentes, pues es un parteaguas y es un golpe muy fuerte para la causa o para la lucha de ese momento. Sin embargo, pues se dan cuenta que tienen forzosamente que reorganizarse si quieren que el movimiento siga avanzando con los resultados que ellos pretenden. En este caso, Rayón, pues obviamente se traslada de Saltillo a Zacatecas y de ahí a Zitácuaro, porque pues obviamente tiene que ir abarcando los territorios. Y se hace ya una Suprema Junta Gubernativa de América. En esa junta se eligen a 2 vocales y a un presidente. Claramente el presidente pues tenía que ser por el nombramiento que tenía, pues López Rayón, y se maneja a Lisiaga y a Verduzco como en los 2 vocales. En esta junta de Zitácuaro pues se comienzan a dar diferentes tipos de pláticas acerca de lo que se tenía que establecer y de lo que se tenía que platicar, o de lo más necesario por lo menos, requiriendo la propia normatividad de ese momento. ¿Qué elementos constitucionales nacen dentro de esa parte de lo que estamos nosotros platicando? Para empezar, un elemento importantísimo constitucional que hasta la fecha manejamos, la soberanía. ¿Por qué? Porque ahí en esta parte de elemento constitucional decía que la soberanía dimana del pueblo y recae como tal en ese momento en el rey Fernando VII. Su ejercicio como tal es el que va a recaer en el Supremo Consejo Nacional Americano. ¿Por qué es importante este elemento constitucional? Porque ya con eso nos está diciendo claramente que como tal la soberanía está y pertenece completamente al pueblo. Que recaiga o que le ejerza algún tipo de autoridad, pues eso es cosa aparte. También nos maneja otro elemento constitucional que hasta la fecha pues claramente también se sigue aplicando como uno de los principios supremos, es que la América es libre e independiente de toda otra nación. ¿Qué quiere decir? Que pues obviamente está libre de que cualquier otro tipo de estado o cualquier otro tipo de nación pues venga a inmiscuirse en cuestiones internas de nuestro país. Y así tal cual.
Y la última, bueno, esa ya quedó superada por obviamente todas las modificaciones externas o posteriores que vinieron, pues sí, a modificar esta parte. La religión católica va a ser la única sin tolerancia de ninguna otra. Aquí obviamente se estabiliza o se establece el cumplimiento y el ejercicio forzoso de una sola religión. También la cuestión de que se proscribe la esclavitud, eso ya lo platicamos. También otra cuestión de garantía constitucional que se menciona o que se habla dentro de esta junta es que se garantiza la libertad de imprenta. Otra, igual que hasta la fecha la tenemos todavía, la libertad de imprenta. La siguiente, se garantiza la inviolabilidad del domicilio y se introduce la institución del habeas corpus. ¿Sí? ¿Están llevando romano? Sí. ¿Sí? ¿Qué es el habeas corpus? ¿Dónde? ¿Qué es el habeas corpus? No recuerdo que lo hayamos visto todavía. O tal vez sí. Bueno, ya lo verán en algún momento. El habeas corpus básicamente es una institución jurídica y esta institución garantiza que si una persona por alguna razón es detenida, tiene que ser presentado, tiene que ser puesta a disposición ante un juez de manera inmediata, no mañana, no pasado, de manera inmediata se le tiene que poner a disposición del juez. ¿Esto para qué? Pues obviamente es una garantía de derecho humano. Recordemos que tenemos o se tuvo mucha problemática, sobre todo en esos momentos, porque las personas no tenían esta protección ni siquiera dentro de su domicilio. O sea, llegaba cualquier individuo, sobre todo los que estaban dentro de la cuestión española, podrían entrar a cualquier domicilio, detenían a una persona, se la llevaban, la desaparecían o no sé qué hacían. Pues en ese momento también surge esta protección a ese derecho o a esa garantía, porque ya no podrían ingresar a los domicilios y como tal se instituye la cuestión de presentar a las personas. Si eran detenidos, los tenían que presentar de manera inmediata. ¿Para qué? Pues obviamente para que el juzgador ya decidiera o ya eligiera si tiene alguna situación de responsabilidad o no. Y si no la tiene, pues le tenía que dejar completamente en libertad. Otra de las cosas importantes que se prohíbe la tortura. Lo mismo, una cuestión complicada, pero ya desde ese momento, imagínense, ya se platicaba de la prohibición de la tortura. En lo mismo, generalmente en las detenciones, en las aprehensiones, pues no podían ya torturar a los individuos, ¿no? Sino que tenían que presentarlo de manera inmediata y sin signos o huella de algún tipo de violencia. Los días que se proclaman días de carácter solemne, o sea, de carácter específico, y marcan solamente 4 días, que era el 16, 29 de septiembre, 31 de julio y 12 de diciembre. Eso los proclaman como días solemnes, no festivos, solemnes. Bueno, ahora, ¿qué aportaciones jurídicas, bueno, tanto jurídicas como políticas, deja el movimiento, pero ya el movimiento específico de José María Morelos y Pavón? Los antecedentes, recordemos que estalla una rebelión cuando Morelos era cura, porque recuerdo que también era cura, de 2 lugares, Necupétaro y Carácuaro. Entonces, después de entrevistarse con Hidalgo, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente Hidalgo nombra propiamente como lugarteniente, pero dentro de todo el territorio sur, pues en este caso a Morelos. ¿Para qué? ¿Para qué lo nombra? Para que él de alguna manera pudiera tomar toda la parte de la cuestión de Acapulco Guerrero, y obviamente pudieran empezar el propio revuelto dentro del territorio, pero viniendo de sur a norte, por cuestión de estrategia. Ahora, ahí, dentro de ese inter de problemática, surge la cuestión de un Supremo Congreso Nacional de América, ¿sí? Eso se da en 1813, precisamente Morelos lo que hace es desplegar de alguna manera una convocatoria para que precisamente se instalara un Congreso Nacional en Chilpancingo.
Cabe mencionar que los miembros de este mismo Congreso Nacional serían electos, pero iban a ser electos de acuerdo a sus lugares, o sea, de acuerdo a las propias provincias. En el caso de las juntas de parroquia, ellos iban a poder elegir a las juntas de su distrito. Las juntas del distrito serían las que elegirían las juntas de provincia y las juntas de provincia serían las que elegirían a los miembros del Congreso. Si nos damos cuenta, pues ya tenían una estructura de votación en las cuales iban desde los lugares más pequeños a los más grandes, para que precisamente los representantes que se encargaran o que conformaran el Congreso, pues fueran básicamente los elegidos de manera democrática, ¿sí? En los casos en los cuales no se pudiera realizar las elecciones, Morelos sería el que designaría a los propios representantes, ya sea de distrito, ya sea de provincia, para que pudieran ascender a la votación dentro del Congreso. Y así es como queda integrado el Supremo Congreso Nacional de América en ese momento. Si nos damos cuenta y ponemos así como atención, la mayoría de los nombramientos fueron designados. Si nos ponemos a analizar, fueron 6, 7 designados y 2 electos. ¿Qué quiere decir? Pues que obviamente sí hubo una parte de mandato oficial en el cual se designaba única y exclusivamente a una persona. Las provincias, pueden ver las provincias, está Oaxaca, está Tecpan, está Nueva Galicia, Michoacán, Guanajuato, Puebla, México, Veracruz. Si nos damos cuenta, pues más la parte propia de lo que era el sur. Pueden ver nombres conocidos, pueden ver algunos otros que no lo sean tanto, pero todos ellos tuvieron que ver con la parte de la integración o de la conformación de este Supremo Congreso Nacional de América. Con esto, pues obviamente se emerge uno de los documentos más importantes que hasta la fecha tenemos como vestigio o como parte importante dentro de la legislación o de la historia del derecho mexicano en nuestro país, y es precisamente aquel que se denomina los sentimientos de la nación. De los sentimientos de la nación, pues obviamente podemos rescatar millones de cosas importantes, obviamente vamos nada más a platicar algunas. La América es libre de España y de toda otra nación, gobierno o monarquía. Eso se establece dentro de los sentimientos de la nación, pues obviamente dejando la soberanía, en este caso de México, libre de cualquier intromisión de cualquier otro estado o de cualquier otro tipo de gobierno. El segundo punto nos habla igual la cuestión de la religión, que ya lo habíamos platicado, única y exclusivamente se somete a la obediencia de la religión católica y no se tolerará por ninguna otra razón algún otro tipo de religión. Bueno, ahí nos hablaba de este libre albedrío o esta libertad de creencias que a la fecha sí tenemos. El quinto, por ejemplo, el quinto de los sentimientos de la nación nos habla también de la parte de la soberanía, que era lo que yo les había comentado. Nos dice que la soberanía como tal dimana del pueblo y el pueblo lo que hace es depositarlo en este Supremo Congreso, pero en sí la soberanía es del pueblo y para el pueblo. Y ya obviamente, pues, ¿quién se va a encargar de ejercerla? Pues todo el Congreso del cual nosotros ya platicamos, que eran precisamente estos diputados o esta parte del poder legislativo. La división de poderes, los sentimientos de la nación también nos dejan una enseñanza muy importante o nos dejan un vestigio muy importante para la división actual que tenemos de los poderes. En ese momento ya se habla de la división de poderes como legislativo, ejecutivo y judicial. Ahora, el 9 tiene que ver muy relacionado con la parte del trabajo, con la cuestión del área o del campo laboral. Nos dice que los empleos solamente serán para los americanos. Cuando hablamos de americanos, recuerden que estamos hablando de México, ¿sale? Bueno, otra de las cosas que nos dicen los sentimientos de la nación, en su artículo 12, por ejemplo, nos dice que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicta el Congreso deben ser tales que obliguen a una situación de patriotismo.
No pueden ser opulentes, no pueden ser de ningún tipo y como tal, se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, que lo aleje de la ignorancia, la rapiña y el hurto. ¿Qué quiere decir? Que pues todas estas leyes ya van a ser proteccionistas, sobre todo para las partes o para los sectores más débiles de la sociedad. Eso es una de las partes que obliga este documento de los sentimientos de la nación. Y el otro, hacer una junta de sabios al dictar leyes. ¿Qué quiere decir? Que pues obviamente tiene que hacer una consulta entre personas conocedoras y sabedoras del derecho que se tienen que reunir para poder dictarlas. Dime, Andrea. Profa, una pregunta. Sí. Ahí podemos, bueno, usted nos puede dar su opinión. Bueno, yo en lo particular estoy como que con eso y mi compañera Amelia nos los preguntaba en la semana sobre la nueva ley que, bueno, lo que sí es inconstitucional o constitucional sobre la pregunta de enjuiciar a los expresidentes de México. Si es constitucional o inconstitucional. Ajá, ve que Sí. ahora sí que los ministros están en eso, ¿no? Trabajando en eso. Sí, de hecho ya lo declararon constitucional. Recuerden que fueron 6 votos a 5. 6 Ajá. ministros votaron en la parte de que se consideraba constitucional y 5 dijeron que no. Obviamente al ser mayoría, pues se dijo que sí era constitucional. Pero iban a Pues modificar la pregunta, ¿no? claro, pues es que exacto, pues es que la consulta popular realmente no es una figura nueva. O sea, la realidad es que es un mecanismo que se tiene. Ahora vamos a ver como que gran parte de la problemática, porque no todas las personas que ingresen dentro de esta consulta popular van a tener el conocimiento propio de la materia. Entonces, pues digo, opinar, pues podemos todos opinar, pero realmente la conciencia y realmente el conocimiento que se debe de tener para ciertas cuestiones, solamente yo lo veo como una parte de querer avalar o quererle dar el punto legal a una decisión que tú ya tienes, en este caso por parte del titular del Ejecutivo. Digo, qué tan bueno, qué tan malo sea, pues, ¿qué les puedo decir? Digo, que puedan juzgar a un presidente, digo, o un expresidente, digo, la realidad es que, ¿qué es lo que me importaría a mí de que juzguen a un expresidente? Pues que devuelva todo lo que se robó, ¿no? Técnicamente. Para que se compruebe primero va a estar un poquito complicado. Para que se localice ese dinero va a estar más complicado. Y para que regrese al país va a estar mucho más complicado. Entonces, la realidad es que siento que acá hay una problemática, sobre todo entre los poderes. Porque si hablamos de un 6 a 5, la realidad es que la diferencia no es mucha. De hecho, si vieron, no sé si tuvieron la oportunidad de ver el debate. Más o menos. Pues el debate duró 3 horas, imagínense. Y cada uno de los argumentos, pues es básico. Digo, la realidad es que el 30 y... ¿Qué es? El artículo 39 nos habla precisamente de eso. 39 o 35. Y obviamente pues tiene que ver con esta parte de las consultas populares, porque se supone que la soberanía nacional reside como tal en el pueblo. Y todo poder público pues obviamente tiene la parte de poder modificar la forma o cierta manera algunas instituciones del propio pueblo. Entonces digo, ¿qué tanto sea efectivo? No lo creo, la verdad. Si no, no quedé como tan a gusto, pero tampoco es inconstitucional, ¿eh? No, la realidad es que no. Pero es O sea, de... cosas contradictorias entre sí, ¿no? O sea, hay cosas que sí, hay cosas que Hay no, y cosas como que... dice, hay como puntitos, ¿no? Y es lo que comentaba mi compañera, que a lo mejor van a ser de dominio dividido. Claro, claro. Sí, la realidad es que va a ser dividido, ¿eh? Y de hecho, si ustedes imagínense, si personas especializadas en el área y dicen, obviamente tienen una problemática clara, imagínense todas las demás personas. La realidad es que pues va a estar como un poquito complicado, ¿no? Yo no sentí tampoco tan convencidos como tal a los ministros con esta parte de la notificación que se le dio al Senado, con este tipo de resolución de constitucionalidad a la cuestión de la consulta popular. Digo, pues quién sabe, yo creo que va a ser parte de que se pueda evaluar más adelante para por lo menos darle un seguimiento a estas consultas populares, porque si no se va a hacer completamente un chilaquil, eso sí ténganlo por seguro.
Sin embargo, pues ya la Suprema Corte ya dio su resolución y ya dijo que sí, que no hay ningún tipo de inconstitucionalidad. No recuerdo quiénes fueron los que... había uno que sí estaba como muy en contra, no recuerdo el nombre del ministro. Y él sí tenía pues, argumentos muy válidos, ¿eh? Ahora, otra de las partes importantes es que también se mencionó, la consulta no va a poder obligar como tal ni al fiscal general de la República, aguas con esa parte, ni al Poder Judicial de la Federación, ni a ningún otro que se encargue de la impartición de justicia a ninguna cuestión, ¿sale? Ellos tendrán que seguir apegándose completamente a la ley. O sea, que una cosa es lo que yo quiera y otra cosa lo que se pueda realizar. Aquí ya dependerá mucho del órgano investigativo. Ya tendremos que ver resultados en pues en un buen rato, ¿eh? Sí, Pero sí, no va a ser interesante. rápido, ¿verdad? Pero pues gracias, profa, nada más quería como Sí, sacar el tema porque yo creo que es importante, ¿no? Y más ahorita en historia, porque pues claro. estamos hablando de todo lo que son fenómenos que nos afectan. Claro, la verdad es que sí, a nosotros nos va a tocar toda esa parte y yo lo decía el año pasado, igual gran parte de todas estas reformas precisamente a las leyes y demás se iban a ver este año. Desgraciadamente, pues con toda la situación de la contingencia, toda esta labor legislativa pues quedó parada. Entonces ya ahorita tendremos que ver cómo evoluciona o cómo avanza el siguiente año porque nos va a tocar, a todos nosotros nos va a tocar todas estas reformas que se tengan que realizar en materia penal, que se tengan que realizar en materia de impuestos, en materia laboral, etcétera. Y esta parte de que la Corte se haya sometido a una discusión tan ardua para poder determinar la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de una acción, en este caso como lo es la consulta popular, vamos a tener mayores problemáticas, porque quiere decir que sí se va a poder, se va a poner en jaque a todo el Poder Judicial para que ahora sí debata para ver qué sí se queda y qué no se queda, porque estamos viendo una presión clara, no solamente del Ejecutivo, sino del Legislativo. Entonces ahorita como que ya están un poquito más amarrados, en este caso, los otros... pues todos los ministros, y no solamente los ministros, sino todo el Poder Judicial en carácter general. Entonces, pues ya estarían, vamos a estar pendientes para ver qué es lo que emerge después. Sí, profa, gracias. Sí, no hay de qué, Andrea. Bueno, decíamos entonces una de las partes, precisamente, y como bien lo comenta su compañera, en los sentimientos de la nación, precisamente, también se mencionaba esa parte, de que se tiene que, al dictar leyes, hacer una junta de sabios. ¿Qué quiere decir? Pues de personas que sean especializadas en conocer las leyes o las normas. Lo mismo que en la actualidad hacemos. Ahorita, por ejemplo, se habla de una labor legislativa, pero cuando se trata de hacer alguna modificación a ese trabajo legislativo, pues es cuando incluye o cuando influyen los otros poderes. Desde ese momento ya se mandataba esta parte. Ahora ya se habla también de una acta, porque ahí surge una acta en donde se da la declaración de la independencia de la América Septentrional. En esa carta o en esa acta más bien se hace solamente como una cuestión protocolar. ¿Qué quiere decir? Pues nada más un protocolo en donde quedará asentado de manera legal o de manera escrita el asentamiento propio de la independencia. Esta acta se firma en noviembre de 1813 y Bustamante es el que se encarga de hacer la redacción. Declara como tal que el Congreso de Anáhuac ha recobrado el poder o el ejercicio de su soberanía que le había sido arrancado de cierta manera y que pues obviamente queda rota para estar siempre, jamás disuelta la dependencia del trono español. ¿Qué quiere decir? Pues esa independencia de querer disuadir el poder o el impacto que tenían los españoles pues dentro de nuestro país y que ya se pudieran dictar o de ahí en adelante se iban a dictar leyes que convenieran propiamente a que pudieran tener una felicidad y un arreglo de la mejor manera posible. ¿Cuál era el pensamiento de Morelos? La verdad es que el pensamiento de Morelos era interesante porque tenía muy bien determinadas las cosas que quería establecer dentro de diferentes rubros. En el caso político, él lo que buscaba era que se encargara o que se tuviera una independencia completamente nacional. ¿Qué quiere decir? Que el territorio completo quedara independizado de la corona española.
Lo mismo que la soberanía dimana del pueblo y se deposita en los representantes, claro, tenía y seguía jalando los mismos conceptos de los insurgentes anteriores. Que el ejercicio del gobierno se desarrollara en 3 poderes. Él mencionaba a los 3 mismos que ya habíamos platicado, pero él sí ponía una cuestión de énfasis en que el más importante o que se le pudiera dar más importancia o poder fuera precisamente al poder legislativo, porque él decía que todo radicaba en la cuestión de cómo estaban diseñadas las normas para que pudiéramos tener una vida pues estable, buena, sin abusos y demás. Pues obviamente, si todos obedecemos las normas, si en dado caso de no hacerlo nos sancionan, pues obviamente todo iba a ir apegado a las leyes. Por tanto, las leyes tenían que estar bien diseñadas. Y como el legislativo era el encargado de hacerlo, pues era sumamente importante que precisamente el legislativo tuviera una cuestión pues más importante. Dentro de la parte económica, él buscaba la cuestión de que se pudiera aumentar la cuestión de trabajo a las personas con pocos ingresos. ¿Qué quiere decir? Pues darte más trabajo para que puedas tener mayores ingresos. Que pudiera haber una moderación entre la clase que no tenía nada, o sea, que estaba en completo hasta estado de indigencia, y las personas que tenían muchísimo. O sea, lo que buscaba era la moderación entre quien tenía mucho y entre quien no tenía nada. Se habla también de la supresión. ¿Qué quiere decir la supresión? Pues que se terminen, que se acaben, que no se obedezcan. La cuestión de los monopolios, los tributos y los alcabalas. ¿Qué son los alcabalas? Son, ¿cómo les puedo decir? Era como un impuesto, ¿sale? Era un impuesto que se pagaba como tal al generar un contrato. Entonces, imagínense, pues yo hago un contrato, pues obviamente no sé, vamos a pensar en una compraventa, y dices, pues si por algo estoy vendiendo mi bien, pues es porque no tengo. Y aparte de eso, pagar un impuesto, pues imagínense. Entonces, ahí lo que decía Morelos, dentro de su pensamiento en la materia económica, él decía, hay que suprimir todo eso, hay que quitar los tributos, hay que quitar los alcabalas, que son estos impuestos. También se deben de acabar los monopolios, porque los monopolios lo que hacían era dejar al pobre más pobre. ¿Por qué? Porque no tenían opciones de poder comprar o de poder hacer este intercambio de bienes o este intercambio de servicios, porque solamente había únicas y contadas personas que se dedicaban a algún servicio o alguna venta de algún producto. También marcaba dentro de la parte del pensamiento de Morelos, también marcaba la cuestión del trabajo. O sea, él decía la cuestión del trabajo para el sustento. ¿Qué quiere decir el trabajo para el sustento? Pues que la realidad es que para que tú tengas un buen sustento, pues claramente tienes que trabajar. Si no trabajas, pues va a estar como difícil que puedas tener tu dinero, ¿sale? Bueno. ¿Qué otra cosa? Ah, la devolución de las tierras. Por supuesto, recuerden que en ese momento había mucho abuso porque a la gente, a los campesinos, a la gente que se dedicaba al campo, les quitaron tierras y les quitaron esas tierras que servían precisamente para cultivo porque la gente de eso vivía. Pues el pensamiento de Morelos y una de las medidas básicas era precisamente devolver la tierra a sus originales dueños. En lo social, pues obviamente, que se aboliera la esclavitud y que se abolieran las castas. ¿Qué son las castas? ¿Qué eran las castas? Maestra, perdón, aprovecho este espacio que preguntas. Necesito pasar lista, si me permites. Buenos Claro días que a sí. todos. ¿Cómo están? ¿Pueden abrir cámaras? ¿Me permites, por favor, verificar todos cámaras? Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Me pueden abrir cámaras todos, por favor? Claro que sí. ¿Cómo Sí. están? ¿Muy bien? Bien. Qué bueno, me da muchísimo gusto saludarlos a todos. Voy pasando lista, por favor, porque necesito ubicar, estamos a punto de terminar módulo y necesito verificar que todos estén en lista agregados, que todos estén asistiendo y que no, necesito mandarlo a traer para ver cuál es la problemática que tienen. Entonces, si me permiten, paso lista rápido, le quito unos minutos, maestra, no más. Sí, adelante, maestra, sin problema. Gracias, maestra.
Estás viendo Historia del Derecho Mexicano, ¿verdad? Así es, maestra. ¿Sabe Sí. qué? Teníamos cámara encendida, pero la apagamos por la cuestión del internet, porque empezó como a tener problemas y por eso las apagamos. Sí ha estado conflictivo. Hoy creo que todos tuvieron problemas. Yo no sé si sea un problema general, pero Sí. 2, 3 personas me han reportado lo Sí. mismo que tú me comentas. No, y Maya. a las 12, ahorita todavía es más o menos sin problema. A las 12 se pone peor. Sí, yo creo que de todos están en ¿Sí? la misma secuencia. Sí, Xochitl maestra. está, perdón. Xochitl, ¿estás por acá? Ay, ¿sí está Xochitl? No. ¿Saben algo de Xochitl? ¿Qué pasó? ¿No te comentó nada, maestra? No, maestra, no sé de Xochitl. Ok, Amelia. ¿Ya está? Amelia Judith. No está. Maestra, No en el está. caso de Xochitl, yo la tengo con asistencia salvo el día 19. O sea, la sesión pasada fue cuando me faltó a mí. Ok, sí, me parece que ella trabaja, me parece que ella es la que trabaja en la policía o en alguna dependencia y es complicado, pero por favor, si la ve en grupo, jefa de grupo eres Diana, ¿verdad? No, creo que estoy al revés. ¿Perdón? Sí, Diana, Es que se por me favor, cayó la cámara. no te preocupes, no te preocupes. Diana, por favor, avísale a Xochitl que necesito platicar con ella, Claro ¿sí? que sí. Igualmente con Amelia. Joaquina, ya te vi, ahí andas. Evelyn, ahí te vi. Presente. Maricruz. Maricruz está. Gracias, Evelyn. Maricruz, ahí anda. Aquí Sí estoy, anda maestra. por acá, Buenos creo. días. Sí, ahí anda. Hola, muy buenos días, Maricruz. Me da gusto verte. Sí, Luego, afortunadamente tuve hoy la posibilidad de entrar a todas mis clases. qué bueno, me da muchísimo gusto. Julio Antonio. No lo veo. ¿No está tampoco? No, maestra, él sí no lo tengo ni en lista. Ok, entonces, por favor, me lo comentan, por favor, sí, a Julio Antonio, si lo llegan a ver, coméntenle. ¿Saraí? No, Saraí ya no. ¿Sí está Saraí? Sí, ¿no? Sí. Ay, perdóname, Saraí. Avanza. Perdón. ¿Por qué ya no? No, pensé que ya no estabas, no te veía yo. Dije, no, ya no está. Ah, claro, siempre estoy en todas las clases. Esa es la actitud. Diana, ya te vi. Saulo, ¿dónde andas, Alexis? No te veo. Ah, ya te vi. Saulo. Yael, perdón, ¿es Jael o Yael? A ver, ¿quién me corrige? ¿No está? A él. Y sí estuvo en la primera clase. Jael. Jael. Gracias. Es que ella Jael. trabaja igual. Ok. Daniel, ¿ahí anda? Daniel Palomares, Daniel creo que no está. pero se conecta él también, ¿no? ¿No saben qué pasó con él hoy? No, bueno, por lo poco que yo tengo entendido es que igual trabaja. Ok. ¿Y Alberto? Alberto Flores, No, ¿no? ¿Tampoco? No, maestra, Ok. yo no lo tengo. no está, bueno, yo no lo ¿En tengo total tampoco. son 9 o son 11? ¿Cuántos son ustedes? 13, ¿no? Somos 13. 13. Ok, me están faltando 2. Emanuel, ¿no está Emanuel por acá? Morales Valencia, no. No, maestra, yo no lo tengo, bueno, sí lo tengo en lista, pero no, yo con él no lo conozco. Nunca ha venido, chicas. No. ¿Ustedes lo han visto? No, No, ¿verdad, Diana? no. No, Lick. ¿Ves que se lo ando ubicando desde cuándo esta persona? Este chico no sé qué pasaría con él. Bueno, qué bonita está tu niña, Saraí. ¿Qué es niña o niño? Niña. Ay, qué bonita. Cuídala. Bueno, pues los dejo. Me dio gusto saludarlos a todos. Chicos, la semana que entra entramos a exámenes. Falte yo. ¿Quién faltó? ¿Quién me faltó? Platíquenme. Andrea Vázquez. Andrea. Andrea Vázquez. Perfecto. Te agrego, mira. Dije, alguien me falta.
Andrea Vázquez. Falto yo, Ángela Yasmín. ¿Qué pasó? ¿Quién me faltó? Ángela Yasmín. Ángela Yasmín. Ángela Yasmín también. Perfecto. Yo también, falto Anca. Ángela Yasmín. ¿Apellidos, por favor? Y Ángela Yasmín. Ángela Yasmín. Ángela Yasmín. ¿Apellidos? Es Morales Balbuena, ¿no? Ah, ok, está bien. Morales Balbuena. Ángela Yasmín Morales Balbuena. Morales Balbuena. Y Morales Balbuena. gracias, Morales Balbuena. gracias, Ángela. Andrea, Sí. Andrea Vázquez, segundo apellido. Estoy verificando. Es Vázquez Maravillas, Andrea Liliana. Maravillas. Ajá, Sí, Vázquez es Maravillas. Sí, ¿verdad? ¿Está Andrea Liliana. bien? ¿Es correcto? Sí, Andrea Liliana Vázquez Maravillas. Perfecto. Bueno, pues me da mucho gusto que estén todos. Ya me voy. Cuídense mucho, porque sigo haciendo mi recorrido. Gracias, Lick. Por favor, verifiquen Bye. documentos. Quien no haya podido en la semana entregar documentos o tenga alguna situación, por favor háganmelo saber para que yo pueda ver cómo los apoyo. ¿Sale? ¿Sí? Hoy la universidad está abierta, entonces los que pudieran a lo mejor mandar sus documentos, aunque no vayan ustedes, lo pueden hacer, no pasa nada. ¿Sale? Cuídense mucho. Bonito día, Igualmente, maestra. Lick. Nutrición. Gracias. Cuídense, me dio gusto saludarlos. Bye bye. Perfecto. A ver. Sí, se traba más con video, ¿verdad? Sí, quién sabe qué se deba. Sí, sí, les digo O que tal no vez la es la primera. conexión, no sé. Yo digo que sí, pues, dicen que supuestamente es el internet, pero no creo. Yo digo que es también parte de la aplicación general. Pues imagínense cuántos somos, cuántos hay ahí conectados. Muchísimos, ¿no? Pero bueno, pues qué bueno que ya les pasaron lista y todo muy bien. Bueno, estábamos hablando acerca de la parte del pensamiento de Morelos en la cuestión de lo social. Hablábamos de la parte de la abolición de la esclavitud y la parte de la cuestión de las castas. Les preguntaba qué eran las castas. Recordemos que eso vino por parte, o lo trajeron precisamente por parte de la cuestión del virreinato, ¿sale? Básicamente recuerden que las castas eran como una cuestión de clasificación de las personas. O sea, suena feo, pero la realidad es que había estratos o niveles de personas. Esas eran las castas. Acuérdense, bueno, eso probablemente lo hemos de haber visto, no sé, me atrevo a decir que en Historia de México hace muchísimos años. Y precisamente les hablaban en la parte de estos niveles o estos estratos a través de los cuales precisamente se dividía la propia sociedad, la sociedad virreinal en ese momento. Se hablaba en aquel momento, recuerdo que lo leí hace poquito, y se hablaba de diferentes tipos de castas, las que nosotros conocemos de manera más común, los criollos, los mestizos, los mulatos, pero también había otras como chistosas que creo que se llamaba salta para atrás, así se llamaba una de las castas. Y todas ellas se obtenían a raíz de diferentes tipos de cosas. Y se obtenían a raíz de la mezcla o de la cuestión de, sí, de mezcolanza que se daba entre diferentes tipos de castas, surgían otras, ¿sale? Entonces había muchísimas. El sistema de castas no lo vamos a ver, pero bueno, acuérdense que la primera que hubo era solamente la división de los blancos, los indios y los negros, eran las únicas. Los blancos, pues claramente eran los que eran españoles y los que eran nacidos propiamente. Los indios, pues éramos nosotros, porque éramos los que originalmente habitábamos América, y los negros, pues eran todos aquellos que se traían con la parte de la esclavitud provenientes desde África. Y obviamente a través de su cuestión de color, pues se les daba esa clasificación de personas, por llamarlo de alguna manera. Se supone que a raíz de esas tres,
se fueron conjuntando, se fueron mezclando. Y como tal, se hicieron, por lo menos hasta donde yo recuerdo, se hicieron 16 combinaciones, aunque dicen algunos autores que son más. Les había comentado, o sea, hay la cuestión de los zambos, la cuestión de los jarochos, la cuestión de los calpamulatos, todos ellos fueron mezclas entre una y otra, ¿sale? Bueno, ahorita no lo tengo a la mano, les voy a pasar, déjenme ver si lo encuentro, si encuentro el documento, en donde explican cómo se hace la división de las castas o cómo se hizo la división de las castas. Pues en ese momento Morelos, con esta parte ideológica, pues buscaba que además de abolirse la esclavitud, también se aboliera la parte de las castas, que no hubiera esta diferenciación y que no hubiera esta estratificación dentro de las propias personas, porque todas eran iguales y todas tenían el mismo valor. De hecho, esa parte social del pensamiento de Morelos va muy ligada con la parte de abajo, que es la igualdad de todos ante la ley. Desde ahí ya se hablaba de una igualdad que tenía que preponderar porque todas y cada una de las personas son iguales, por lo menos ante los ojos de la ley se tiene que considerar y se tiene que conservar de esa manera. Los empleos, lo mismo, lo que ya habíamos comentado, que tendría que ser una cuestión de obtenerla a los americanos, ya no se les iba a dar preferencia a personas que vinieran de algunos otros lugares. Y el reparto equitativo de la riqueza y de la tierra, no solamente el devolverles a los dueños originales las tierras que les habían sido arrebatadas, sino que también hubiera un reparto equitativo en cuestión de la riqueza y en cuestión de las propias tierras. En la cuestión de lo jurídico o en el campo legal propiamente, el pensamiento de Morelos ya nos daba una idea o ya nos daba una parte, por lo menos las bases de lo que se consideraba una cuestión de garantías individuales, actualmente pues ya consideradas como derechos humanos, lo que ya habíamos comentado, que se respetara la propiedad, que no se diera la tortura, que se respetara el domicilio, que hubiera un pago de impuestos, pero que fuese moderado y que fuese dependiendo a las actividades y a los recursos económicos o al capital que se tenía, y que todas las leyes deben de estar deben de ser generales y deben de estar constadas. ¿Qué quiere decir? Que para que sean válidas tienen que estar resguardadas o tienen que estar escritas para que todo el mundo las conozca. El decreto constitucional que les había comentado para la libertad como tal de lo que se consideró como la América mexicana, decía que la cuestión de la soberanía era imprescriptible, inajenable, acá es error de dedo, e indivisible, y que radicaba originalmente en el pueblo. ¿Qué quiere decir esto de la soberanía? Es imprescriptible, es inajenable, es indivisible. La cuestión de que no tiene fecha de caducidad, no prescribe. O sea, la soberanía va a ser siempre la soberanía, no en un año, 2 años se va a quitar, no, siempre va a ser la misma. Inajenable, ¿qué quiere decir? Que no la podemos transmitir, ¿me explico? O sea, no puedo dársela como tal a un funcionario, de aquí está la soberanía de México. No, eso no se puede transmitir, es como tal del pueblo y ahí se queda. E indivisible, porque pues claramente la soberanía al ser un concepto abstracto, obviamente al no ser algo tangible, pues no lo puedo andar dividiendo en una situación de pedazos, ni mucho menos. La sociedad tiene el derecho propiamente de alterar, de modificar o en su defecto hasta abolir a su gobierno. ¿Qué quiere decir? Que como la sociedad es aquella que tiene la soberanía en sí y que se la deposita a algún representante, si este representante claramente lo hace de manera inadecuada, pues por supuesto que podemos modificarlo o en su defecto hasta podemos quitar el gobierno si es así, porque nosotros los elegimos y nosotros los ponemos ahí. Los 3 poderes, la cuestión de los mismos que ya habíamos comentado, pero dicen que no se pueden ejercer la cuestión de los poderes en una sola persona, ni en una sola corporación, tiene que ser dividido. Por eso se hace la división de los 3 poderes, se hizo como una parte de balanza, para que no solamente el poder recayera en una sola persona, como lo teníamos en la cuestión de la monarquía.
sino que el poder tuviera su control y subiera sus limitantes y subiera sus cosas como muy peculiares, lo que acabamos de platicar hace un momento. Tenemos un ejecutivo, un legislativo y un judicial. El judicial técnicamente tiene que regular que el ejecutivo y el legislativo pues hagan las cosas de manera adecuada atendiendo a lo que dice la ley. El legislativo es el que se va a encargar de crear las normas para que también los otros dos pues sigan lineamientos específicos. Y el ejecutivo pues también tiene que hacer este contrapeso para la cuestión de quien crea las normas y quien hace o vigila el cumplimiento de las mismas. Se habla también en este mismo decreto de derechos, ya por eso decíamos que es un esbozo para la cuestión de las garantías individuales, porque ya se manejan los derechos. Ya se maneja el derecho de la igualdad, el derecho de la propiedad, el derecho de elección, de inviolabilidad de domicilio, el derecho que se tiene al trabajo, a la educación, a la libertad de expresión, a una cuestión jurídica penal que fuera adecuada. ¿Qué quiere decir? Que las penas fueran moderadas, fueran únicamente las necesarias. Se habla de este derecho a la defensa. ¿Qué quiere decir? Se habla de un derecho de audiencia en el cual la persona ya puede o tiene el derecho de ser sometido a un procedimiento en donde se le demuestre su culpabilidad o en su defecto lo contrario. La presunción de inocencia, ¿qué quiere decir? Que pues también el Estado tendrá la obligación de declarar a la persona inocente hasta que se le demuestre propiamente su culpabilidad. Ya se habla de un catálogo establecido de determinados delitos que ya están contemplados dentro de la ley, y ya se habla también de los pasos, o ya se manejan las formalidades que como tal debe de llevarse a cabo dentro de un procedimiento. Ya no se hace como sea ni se hace como se quiere, sino que ya se lleva a cabo una parte ya muy estructurada de cómo se puede o cómo se debe de llevar a cabo. Y en dado caso de no hacerlo así, pues las sanciones que tendrán que merecer este tipo de personas. Bueno, eso con la parte de todo lo relativo al derecho insurgente, con todo este movimiento de independencia y con toda esta cuestión de revuelo, no solamente jurídico, sino político, sino social. Ya vimos cómo fueron avanzando a través de diferentes tipos de documentos. El siguiente derecho que vemos nosotros es el derecho del México independiente. En el caso del derecho del México independiente, ya tenemos la cuestión de algo muy importante. Ya es de 1820 que se empieza a adquirir la parte de la independencia de nuestro país para adelante. En el caso del primer imperio mexicano, se habla que su creación fue en 1820. ¿Por qué? Porque técnicamente ahí se da una reinstalación de una legislación, pero ya de carácter liberal, ¿sale? Y obviamente esta legislación liberal pues ya atenta contra ciertos intereses y contra ciertos privilegios que en ese momento tenían todas las élites de carácter novohispano. Y esto pues obviamente ¿qué provoca? Pues provoca que empiecen a surgir diferentes tipos de problemáticas contra lo que se conoce como el gobierno español. Una de las muestras más claras de esta cuestión del golpe que se da a los propios privilegios de las élites es algo que se llamó la profesa. En el caso de la profesa, tiene que ver con un documento en el cual se habla de la eliminación de cierto tipo de privilegios para las élites. Y esto claramente pues, provocó un descontento que tenía que verse reflejado en algunos otros documentos posteriores. Esta confabulación que se da entre los que sí querían sus privilegios y entre los que ya querían quitárselos, no logra evitar que se pueda restablecer la Constitución de Cádiz, que era aquella constitución que había establecido el virrey Ruiz de Apodaca, ¿sí? Sin embargo, no todo estuvo perdido, porque aunque sí se restaura esta Constitución de Cádiz, lo que sí se logra es que Iturbide fuera designado como comandante de las fuerzas del sur. O sea, ya se da una cuestión de mucho más poder o una cuestión más abierta para lo que es la parte mexicana. Con esta parte, en el caso de Agustín de Iturbide, se separa propiamente de su cargo, se mantiene alejado de toda esta cuestión de armamento, porque él venía de una cuestión de milicia, se aleja o se mantiene alejado durante un periodo de 4 años.
Y obviamente, pues ahí es donde se da la trayectoria que va dándose a través del ejército realista. Y esto pues claramente lo maneja o lo posiciona como una persona ideal para que precisamente tomara o retomara la lucha que todavía hasta ese momento en otra zona Vicente Guerrero mantenía. ¿Qué quiere decir? Pues que lo buscaban como un aliado para poder llevar a cabo la completa independencia de nuestro país. Obviamente cuando él regresa, porque pues sí logra regresar, hace una potente o una muy visible alianza con Vicente Guerrero. Indistintamente, y eso sí cabe mencionarlo porque eso es bien sabido, que en el caso de Iturbide y en el caso de Guerrero no tenían una buena relación. De hecho, hay varios vestigios históricos. A ver, espérenme que está entrando la maestra Leti. Dígame, maestra. Ay, salió, ¿verdad? Sí, se salió, como que entró y se salió. Bueno, les decía que como tal hay varios vestigios históricos que sí cuentan varios cronistas acerca de la relación que mantenían estos dos personajes. Y de hecho hay muchos que dicen que no era tanto que no se llevaran bien, que de hecho hasta era una parte de odio el que se tenían uno por otro, ¿sale? Y de hecho dicen que fue muy evidente porque desde un principio, cuando se empezó a dar el propio movimiento que ya se había iniciado, en este caso por Miguel Hidalgo, y que posteriormente continuó Morelos, desde ahí se veía la parte de que no se tenían como muy buena situación a que uno seguía propiamente el movimiento. Sin embargo, pues él les había dicho que del 16 al 20 él se mantuvo alejado de toda esta situación y esta parte sí hizo que cambiara un poco la opinión sobre la independencia de lo que se consideraba como la Nueva España. Digo, me atrevo a decir que fue por la situación que ya había percibido y que ya había vivenciado, por lo menos ya en una cuestión no militar, sino en una cuestión ya administrativa. En el caso de 1821, el 24 de febrero, Iturbide como tal es cuando da a conocer de manera oficial lo que se conoce como el Plan de Iguala. En el Plan de Iguala, lo comentamos hace un momento, es donde ya se hace la proclamación de la independencia de nuestro país y ya se hace la conformación del imperio, pero bajo una forma de gobierno monárquico constitucionalista, ¿sale? La defensa como tal se sigue, la defensa de la religión, específicamente la religión católica, y también se habla dentro de ese plan de la cuestión del respeto de los privilegios de la clase alta, ¿sale? Todas estas resoluciones a las cuales se llega son defendidas por lo que se conoce también como el ejército trigarante. El ejército trigarante, recordemos que se formó por militares que precisamente formaban el ejército realista. Entonces, si nos damos cuenta, pues no había como mucha cuestión proteccionista a los mexicanos, ¿no? A la cuestión de la Nueva España, sino que se tenía todavía ciertas situaciones de defensa para las élites o para la gente que poseía en ese momento el poder. Pero pues básicamente así era. Con esta situación, pues obviamente, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente con ese plan lo que logra es que gran parte de la población que se encontraba pudiera unirse como tal a la causa. Esto que genera, pues obviamente obliga a que O'Donoghue firme los tratados de Córdoba, ya con todas las estipulaciones y con todas las, pues sí, todas las características que ya se tenía en ese propio documento. Y ese documento también cabe mencionar, en el caso del que firmó O'Donoghue, que fue los tratados de Córdoba, era un texto de manera no oficial. Sin embargo, pues obviamente la Corona de España ya como tal reconocía nuestra independencia del Imperio Mexicano. Y eso pues era muy importante, aunque no fuese completamente oficial. Sin en cambio, pues ya era un parteaguas que se hiciera por lo menos ese reconocimiento. ¿Sale? ¿Hasta que tienen alguna duda o alguna pregunta? ¿Duda? ¿No? Bueno, entonces si no tienen dudas o preguntas, pues ya los dejaría salir, bueno, ir a su otra clase y ya nos estaríamos viendo la siguiente semana.
Ya nada más les aviso cómo queda la parte de su evaluación, pero lo más probable es que sea el sábado de 11 a 12. No, mentira, de 10 a 11. Y ya de 11 a 12 ya nos estaríamos conectando a Zoom. De 10 a 11 es examen Exacto, y de 11 a 12. y de 11 a 12 clase. Exacto. ¿Sale? Ok. Bueno, pues cuídense mucho y nos estamos escuchando la siguiente semana. Profa, Dígame. nada más una pregunta. ¿Nos puede dar así como que qué va a venir, como viene en el examen? Porque varios profes nos van así como cuestionarios de qué va a venir en el examen para darle como que un repaso. No sé si usted lo va a hacer igual o nada más con los puntos que hemos visto. Yo creo que sí, Para... les mando más o menos una tentativa de qué es lo que va a venir. Ya se los estaría mandando, yo creo que en el transcurso del día de hoy o el día de mañana. Ok, gracias, profe. Ok, gracias, Liz. Sí, cuídense Gracias, mucho. licenciada. Adiós, bonito fin de semana. Igual. Gracias, igualmente. Gracias, bye.